Así que bueno, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Deuteronomio, el capítulo 7. Y saludamos a todos los que nos acompañan hoy por el Facebook, por los que están aquí en la casa de Dios y con ánimo para estudiar la Escritura. Hoy vamos a estar hablando de un tema que va a ser novedoso para la mayoría. Se trata de estar arrojando al cananeo de nuestras vidas. Así que vamos a ver de qué se trata y nuestra base va a estar aquí, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que esta es la base para nuestro mensaje, arrojando al cananeo de nuestras vidas. A través de la historia, los cananeos fueron grandes, temibles y poderosos enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. El pueblo de Israel tuvo que librar grandes y largas batallas sangrientas con los cananeos, y aún así les ha costado sacarlo de sus vidas. Ahora, los cananeos para nosotros hoy va a ser una figura espiritual. Los cananeos les vamos a usar como una figura espiritual para aprender una lección. Y en esa figura espiritual, los cananeos son los grandes enemigos de los hijos de Dios. Los cananeos simbolizan el enemigo que tenemos que enfrentar cada día en nuestra vida cristiana. Y para poder vencerlos tenemos que dar los mismos pasos, seguir los mismos consejos que Dios le ha dado a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 1 que hemos leído: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Es decir, era la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Y cuando el pueblo entrara en esa tierra, tenía que combatir contra esas 7 naciones, 7 enemigos que eran más poderosos. Un día, hermanos, Dios nos sacó a nosotros del mundo. Un día Dios nos sacó a nosotros también de las tinieblas. Un día Dios nos hizo salvos por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y un día, hermanos, Dios nos puso aquí, en la nueva familia, en la familia de Dios, y vamos a tener que combatir contra enemigos que tienen las características de los cananeos, mayores y poderosos. Pero no hay que retroceder frente a esos enemigos. Y Dios dice aquí también, hermano, en su consejo al pueblo de Israel y a nosotros, en el versículo 2, y puede ver en la segunda parte, cuando dice: cuando lo hayas derrotado, los destruirás del todo, no harás con ellos alianzas.
Y Dios nos enseña a no tener alianzas con los enemigos de la fe en esta vida. En la vida cristiana no tenemos que tener alianza, no tenemos que contaminar nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado qué clase de amistades tenemos, si son amistades constructivas o si son amistades destructivas. De esa clase de amistades Dios no quiere. Dios quiere que nosotros, hermanos, no sigamos las costumbres que tenían los cananeos. Ellos eran idólatras. Ellos, hermanos, eran gente que estaban atrapados en un mundo de inmoralidades. Después vamos a ver algunos pasajes que denuncian esas actividades pecaminosas que ellos tenían. Y Dios, sabiendo todos los ídolos que tenían y toda la perversión que había en esas tierras, le dijo al pueblo: no harás alianza con ellos. Así como Dios nos dice a nosotros los cristianos, cuando usted lee en 2 Corintios 6, 14 hasta el 17, dice Dios: no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Aquí Dios le dice que tus hijos no hagan alianza con las hijas de ellos, que las hijas de ellos no hagan alianza con tus hijos, porque los desviarán en pos de sus dioses, de sus ídolos. Dios dice al cristiano: no debes unirte en yugo desigual con el incrédulo. Y sigue diciendo ahí 2 Corintios 6, 14, dice: ¿qué concordia? Es decir, ¿qué comunión, qué relación puede haber entre Cristo y Belial? Entre el Cristo triunfante, resucitado y un ídolo muerto, ¿qué relación puede haber? Dice allí en 2 Corintios 6, 14 en adelante, dice: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. No se puede unir lo santo con lo profano. No se puede unir. Por eso ahí en Corintios Dios le dice: salid del medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Es lo mismo que Dios le dice a su iglesia hoy. Tenemos que salir de esos lugares de perversión, de prácticas pecaminosas. Tenemos que salir de esas corrientes que sigue la gente que no ama a Dios, que no conoce a Dios. Lo mismo que Dios dijo para su pueblo en el Antiguo Testamento, lo dice para la iglesia de hoy. Y nosotros tenemos que aprender a arrojar al cananeo de nuestras vidas. ¿De dónde viene esta gente? Ellos son descendientes de Cam. Cam era uno de los hijos de Noé. Cuando salieron del arca, Noé sembró una viña y luego tomó del vino, se emborrachó. Y allí vino Cam y abusó, hizo algo prohibido, vio la desnudez de su padre, pero eso incluía un abuso. Y cuando usted lee Génesis 9, versos 24 y 25, dice que Noé lo maldijo a Cam. Y ahí usa el nombre de Canaán. Usa el nombre de Canaán en ese texto. Y ahí de los hijos de Cam, los cananitas, que tenían todas esas clases de prácticas inmorales y abusivas, era un pueblo bajo maldición. Y ahora estaban ahí, en toda esa tierra. Ahora, Dios dice que tienes que cuidarte de ellos, porque ellos adoptaron sus dioses, sus ídolos. El ídolo mayor de ellos, o el dios superior de los cananeos, era el que nosotros conocemos como Baal. Baal era lo que representaba el sistema carnal, el sistema pecaminoso, la mundanalidad. Baal tenía que ver con el poder político y el poder religioso. Pero había otra serie de dioses también femeninos que ustedes van a ver en la Biblia con el nombre de Astarte, de Astoret, con el nombre que aparecen allí. Por ejemplo, cuando hablamos de Astarte, esa era la diosa de la fertilidad y de la guerra. Cuando hablamos de Astoret, esta era la que era conocida en la cultura de los cananeos como la esposa de Milcom, y también lo conocemos como Moloc, a los cuales los hijos de Israel acostumbraban a entregar sus hijos para ser quemados, mataban a sus hijos en el fuego de Moloc. Ya vamos a leer el texto donde Dios dice: no tienes que hacer eso. Pero allí Astarte era la esposa de Milcom o de Moloc, era el nombre que se utilizaba. Y allí, hermanos, en todo ese culto había prostitutas consagradas a ese estilo de culto. Y había allí también práctica de homosexualismo en ese sistema de culto. Y en las fotos, lo que se puede ver en fotos de las imágenes de esos tiempos,
se puede ver o las figuras de mujeres embarazadas, y todo aquello se prestaban para orgías. Por eso Dios dijo, cuando entres a la tierra, que yo te introduzco, no hagas nada de lo que ellos hacen. Ninguna de esas prácticas inmorales, idolátricas, porque mire cómo dice la palabra aquí en Levítico capítulo 18, para que vaya conociendo un poco de qué cosas Dios les estaba advirtiendo a su pueblo que no debían participar y el por qué. Y por qué Dios también nos pone límite a nosotros los cristianos. Hay ciertas líneas que no podemos pasar. Los que conocemos como los linderos antiguos no se pueden cruzar para ir en la búsqueda de la mundanalidad del pecado. Levítico 18 le dije, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mire, Dios usa una experiencia que ya era del pasado reciente del pueblo de Israel, y usa eso como lección para advertirle sobre lo que iba a ser el futuro inmediato en la tierra prometida. Le dice, no hagan las cosas que hacían en Egipto. Aquello era todo mundanalidad, era un culto al paganismo, era un culto a los ídolos. No hagan nada de todo aquel estilo de vida mundano de Egipto, ni hagan nada de lo que van a ver cuando entren ahora a la tierra. Y Dios nos advierte a nosotros los cristianos del mismo modo. Los cristianos que les gusta coquetear con el mundo, andar de la mano con las tinieblas, que andan buscando aventuras en el mundo, nuevas experiencias en el mundo, Dios dice, no paséis los linderos antiguos. Hay un límite para nosotros. Y ahora mire de qué cosas Dios le advirtió a Israel. Son de los mismos peligros que se nos advierte hoy. Usted puede traducirlo a nuestro tiempo, a nuestros días. Yo les recomiendo que lean en su casa todo este capítulo, pero se van a escandalizar, pero hay que leerlo. Yo le voy a leer una partecita del verso 19 en adelante, de qué cosas Dios le advertía. Pero esto le va a dar una idea. Mire cómo dice el verso 19. Dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Es decir, que allí se acostumbraba a tener relaciones sexuales en los días de la menstruación femenina. Dios dice, eso no puedes hacer tú. Marcó, plantó banderas, sembró un principio el Señor. Versículo 20 dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ya tenemos en los mandamientos, no cometer adulterio, dice Dios, eso no. Verso 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahí dice Dios, ahí queman a los niños, los entregan en sacrificios idolátricos, tú no puedes hacer eso. Pero hubo varios reyes en la nación de Israel que entregaron sus hijos a ser quemados en el fuego de Moloc. Varios reyes. Versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea que ahí el homosexualismo era moneda corriente, y Dios dice, esto no, mi pueblo no puede hacer eso. Ve que es escandalizador este capítulo, pero tienen que leerlo todo después. Le doy aquí un versículo 23, dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. ¿Entiende el texto lo que dice? Había hombres que tenían relaciones sexuales con animales y había mujeres que tenían relaciones sexuales con animales. Ayuntamiento, dice Dios, eso no debe suceder, mi pueblo no puede hacer eso. Y esas clases de inmoralidades que hoy se conocen con el nombre de zoofilia, eso abunda en el mundo de hoy. Toda esa, y Dios dice claramente, yo digo, eso es perversión, dice el Señor.
Por eso Dios le está dando lecciones muy claras al pueblo. Dice, arrojen al cananeo de su vida. No tomen nada de su línea política, no tomen nada de su cultura, no tomen nada de su doctrina idolátrica, nada, arrójenlo de su vida, desechen los cananeos. Amén. Yo les doy esta tierra. Cuando vean esas estatuas que le rendían culto a la fertilidad, a la inmoralidad, a las batallas sangrientas, promotores de la guerra, derribe todo eso, redúzcalo a cenizas. Y hay cosas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que reducir las cenizas y hacerlas desaparecer de nuestra vida para agradar a Dios. Amén. Un pasaje más, el 24. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaré. Note eso, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora mire, hermano, todo eso que se practicaba en ese tiempo, en este siglo XXI, está todo desarrollado y perfeccionado por el diablo. Y Dios dice, ustedes como hijos de Dios, guardaos. Es decir, tengan cuidado, tomen la suficiente distancia, arrojen el cananeo y sus hábitos tan lejos como puedan de sus vidas. Porque los pueblos que estuvieron allí, que practicaron esa perversión, la tierra los vomitó. Así que Dios, hermano, nos está llamando a un estilo de vida nuevo. Dios nos está llamando a un estilo de vida como el que lograron algunos de los hermanos en Corintios. Nosotros vamos a volver aquí al Antiguo Testamento, pero le voy a llevar para que veamos uno de los logros de los hermanos en Corinto, que era una iglesia donde había mucha perversión, inmoralidad, pero habían algunos hermanos triunfadores, vencedores, que supieron cómo arrojar al cananeo de sus vidas. Mire, algunos de ellos en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 9. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Primera de Corintios 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí hay varios de los problemas que había en Canaán, ¿verdad? Ya están acá. Dice la Biblia, verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora presta atención a este verso 11. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. En esta iglesia, hermano, había gente que había sido víctima de aquel sistema antiguo de los cananeos. Ese sistema perverso, pecaminoso, se proyectó a través de los siglos hasta nuestros días. Pero en los días del comienzo de la iglesia de Corinto había muchos hermanos que habían tenido esas experiencias vergonzosas, pecaminosas, escandalosas. Muchos de ellos eran afeminados. Es cuando habla aquí acerca de los afeminados, está hablando de alguien que es un homosexual, pero que no es el activo. Después cuando habla de los que se echan con varones, ahí está hablando de la otra etapa del homosexualismo. Está hablando aquí de gente que era idólatra, de fornicario, todo lo que había alrededor de los ídolos, de los cananeos, las borracheras, las orgías, todo ese sistema escandaloso. Habían hermanos que ahora eran salvos por Cristo, eran miembros de la iglesia de Corinto, pero en su pasado habían tenido esa experiencia pecaminosa y vergonzosa.
Pero aquí hay algo maravilloso. Cristo entró en sus vidas, los salvó, limpió esas vidas del pecado, nacieron de nuevo, eran nuevas criaturas. Y Dios dice, los que practicaran ese tipo de cosas, los que están en ese tipo de cosas, no van a heredar el reino de Dios. Pero en otras palabras dice el Señor, gloria a Dios, que algunos de ustedes ya fueron lavados, ya fueron santificados. Y ahora dice también una tercera cosa aquí, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, toda esa inmundicia apestosa de esa clase de pecado que estaba en su vida, ahora conocieron a Cristo, ya fueron lavados, dice la Biblia, ya fueron santificados, quiere decir apartados para Dios, ya fueron justificados delante de Dios. No vuelvan atrás. Amén. No vuelvan atrás. Ya saben lo que es ese olor nauseabundo del pecado. Ya saben lo que es esa contaminación putrefacta del pecado. No vuelvan atrás. Ya fueron lavados, ya fueron justificados, ya fueron santificados por medio de Cristo Jesús. Entonces vivamos esa vida nueva. Pero para vivir una vida nueva y en victoria, como este grupo de los hermanos de Corinto mencionado aquí, hay que aprender a arrojar al cananeo de nuestras vidas. Ahora, todo esto es la introducción de nuestro mensaje. Ahora vamos a entrar al mensaje. Así que acomódense. Y los que están en la casa, algunos dicen, yo ya hasta pensé que iba a decir amén. Y no, recién vamos a entrar. Esa era la introducción al tema. Lo primero que quiero decirles en esta hora es que tenemos que arrojar, o quizás lo presento así, nosotros no arrojamos al cananeo de nuestra vida cuando nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Es decir, que cuando yo digo me monto en el caballo de mis caprichos y de mis antojos, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, soy libre, y hasta algunos agitan la bandera, el libre albedrío, yo hago lo que quiera, yo decido, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, soy grande, soy maduro, soy crecido. Quizás algunos como yo dicen, soy gordo, soy canoso, no sé. Pero Dios dice en Romanos 12:2 que su voluntad es agradable y perfecta. No la suya, hermano, no la mía, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Porque ya hemos vivido lo suficiente y hemos visto lo suficiente en esta vida que los que hacen su propia voluntad se rompen la cabeza contra la pared, se desparraman por el piso, tropiezan, se caen. Ya tenemos suficiente con el hijo pródigo que quiso hacer su voluntad y terminó con los cerdos en un chiquero inmundo. Ya tuvimos suficiente con Jonás, el predicador de Dios, que se rebeló y lo alcanzó la tempestad en el mar y lo arrojaron al fondo del mar y lo tragó un pez hasta que lo tuvo que vomitar. Ya hemos leído el Salmo 139, que David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? No puedo escaparme de Dios. Y Pablo dice, Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios, me resisto a hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, estoy diciendo, no quiero arrojar al cananeo de mi vida. Quiero que sus costumbres, sus hábitos estén ligados a los míos. Y eso es grave. Porque mire cómo dice el libro de Josué, por favor. Volvemos al Antiguo Testamento, al libro de Josué en el capítulo 17. Josué, el capítulo 17. Y mire cómo dice la palabra de Dios, verso 16. Josué, el capítulo 17. Y el versículo 16. Así dice la Biblia. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás
y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo. Ahí está. De ahí sacamos el título de nuestro mensaje. Dios le dice aquí a su pueblo, a los de José, a los de Efraín y Manasés, dice: ustedes son una familia grande, van a tener mucho más tierra, y todo eso que se ven árboles, todos esos montes van a desmontar y van a tener mucho más territorio para ustedes, pero ustedes son los que tienen que arrojar al cananeo de ahí. Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar esa porción de la tierra prometida, pero ustedes tienen que arrojar al cananeo. Ese es su trabajo, esa es su misión. No tengas nada que ver con ellos. Porque mire, mis hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, dice: porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Cuando la Biblia habla de carros cerrados, estaba hablando de esa clase de armamento de guerra que eran esos carros tirados por caballos y tenían como si fueran espadas o a veces cosas que sobresalían de la rueda y pasaba y arrasaba con caballos y personas, los cortaba las piernas. Tenían armamentos desarrollados para la guerra. Impresionaban, causaban miedo, mostraban el poder del enemigo. Dios dice: no te asustes porque ellos tengan carros cerrados. Tú cuentas con mi poder. Cuentas con mi ayuda. Yo te estoy mandando a esa clase de batalla difícil porque voy a compartir contigo la batalla y vamos a conseguir juntos la victoria. Dios no le estaba encargando un imposible a su pueblo, ni nos encarga imposibles a nosotros. Lo que la Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que dejar nuestro viejo hombre atrás. Los viejos hábitos, los viejos vicios de nuestra vida, los viejos pecados que contemplábamos, admirábamos, mimábamos, aquellas clases de pecado que nos resultaban dulces como un postre. Dios dice: eso corresponde al viejo hombre, no a la nueva criatura en Cristo. Eso ya no es parte del Hijo de Dios, eso es parte de la vieja vida. Todo eso tiene que quedar del otro lado de la cruz. Pero hay algunos hijos de Dios que andan en la búsqueda de esos viejos vicios del viejo hombre. Decía uno de los predicadores de la época de la Reforma, algún día lo conté aquí, dice: yo cuando me bauticé, dice, yo pensé que había muerto y sepultado al viejo hombre, pero resulta que el desgraciado sabía nadar y cada tanto sale a flote. Y eso nos pasa a algunos de los cristianos. Pensamos que ya dejamos todos los vicios, las mañas, todos aquellos caprichos que teníamos antes. Ya somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, pero cada tanto el viejo hombre sale a flote. Cada tanto asoma su feo rostro en nuestra vida, en un enojo, en una mala actitud, en un insulto que se escapa. Aún en cosas que parecieran pequeñas, el viejo hombre vuelve a florecer en nuestra vida. Y la Biblia dice que tenemos que dejar atrás el viejo hombre y sus vicios. De esto habla Efesios 4, 22 al 24. No vamos a ir a leerlo, solamente lo estamos recordando, ¿no? Y también cuando Pablo le escribió a los Colosenses capítulo 3 del 1 al 5 y le dijo: hacer morir pues lo terrenal, y da una lista de cosas allí que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer morir, porque eso corresponde a la vieja vida. Eso era parte de la cultura de los cananeos que tenemos que arrojarlos de nuestra vida. Ningún hombre, ninguna mujer podrá tener una vida que le agrade a los ojos de Dios si no logró arrojar al cananeo, sus hábitos, su cultura, su doctrina, sus dioses de su vida. Hay que sacar todo, reducirlo a ceniza y enterrar toda esa cultura cananea a suficiente profundidad que no vuelva a aparecer en nuestra vida. Porque cada vez que algo de los cananeos aparece en nuestra vida, en nuestro andar, es una deshonra al nombre de Dios. Es una ofensa al nombre de Dios. Mis hermanos, dice aquí, ellos son poderosos, pero Dios va a estar en la batalla. Hoy en día, hermanos, muchos están aquí. Cuando hablamos de esto, de los cananeos y de esos carros cerrados, de sus poderes, yo a veces me pregunto cuánto poder tiene la pereza en la vida de un cristiano.
cristianos hoy nos preocupamos por el virus del COVID o la COVID-19, pero no le damos ninguna atención cuando la pereza aparece en nuestra vida y se transforma en un gigante y nos domina. La pereza es dañina, la pereza enfría, paraliza, la pereza daña, destruye una vida cristiana. La pereza termina con el testimonio de un hijo de Dios. Y hoy la pereza es un virus que está invadiendo los bancos de todas las congregaciones y se está instalando en la vida de mucha gente que podría hacer grandes cosas para Dios. Pero la pereza es como una de las antiguas armas de los cananeos. Y la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual, lo que produce el vómito de Dios. La tibieza espiritual que entra a las congregaciones, gente que no tiene ganas de cantar himnos al Señor, gente que no tiene ganas de leer, gente que no tiene ganas de investigar su Biblia, gente que no tiene ganas, hermanos, de orar. Esta semana pasó algo ahí doloroso en mi familia en el Uruguay, y eso me llevó a mí a doblar las rodillas, y después le agradecí mucho a Dios. Porque ya hacía varios días que no doblaba mis rodillas, oraba pero no de rodillas doblaba. Y varios días cuando mi nieto tuvo también, que tuvieron que operarlo de urgencia. Y entonces yo pensaba y decía, tienen que suceder estas clases de cosas para que yo ore de rodillas. Sí oraba, pero estas cosas, emergencias familiares en este año me llevaron a doblar las rodillas. Eso debería ser algo continuo. Y esto me pasó hace 2 días, pero hay algunos que no oran ni de rodillas, ni sentados, ni en la cama, ni siquiera en la mesa, dando gracias por los alimentos. Es triste eso, pero algunos que ni así oran. Había un viejo refrán judío que decía, para aquellos que comen sin orar, decía que cuando uno come y no ora, es como si le estuviera robando la comida a Dios. Eso es para pensar. Porque hay muchos ladrones de comida. Comen, Dios le da, Dios les provee, pero ellos nunca le agradecen a Dios por la comida. Porque estoy en un restaurante, porque tengo amigos, porque tengo familiares incrédulos. Oren todo tiempo, en todo lugar. Había un gran predicador de la década del 60 y del 70, llegó a la Argentina, al norte, y yo le conocí, un doctor en teología, ya está con el Señor. Pero cuando él era joven en esos años, entraba al restaurante, estaba lleno de gente en la provincia de Salta. Y entonces cuando le traían la comida a su mesa, él se levantaba y decía, caballeros, podrían hacer silencio que yo necesito orar a Dios y agradecer por la comida que me dio. Bueno, yo nunca hice eso, pero qué genial, ¿no? Él lo hacía así. Él me contaba eso. Pero volvamos aquí, por favor. Los viejos vicios son como fantasmas del pasado que nos acosan. Algunos andan con ganas de salir a carnavalear, otros andan con ganas de salir a coquear por ahí. Aquellos viejos vicios que tenían, hoy volvieron a levantarse como fantasmas y nos acosan y nos animan a ir a aquella clase de vida. Eran prácticas similares a los cananeos. Soy hijo de Dios, necesito tener una vida nueva, necesito demostrar delante de Dios que arrojé al cananeo y sus malos hábitos de mi vida. Tengo una vida nueva, gracias a Cristo que me salvó, gracias a Cristo que perdonó, que lavó mis pecados inmundos. Amén. Y perfumó mi vida con salvación. Amén. Y perfumó mi vida con salvación. Hermanos, nosotros cuando no arrojamos al cananeo de nuestra vida, estamos demostrando que no queremos hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, son 4 cosas que les voy a hablar en esta noche. Pero en segundo lugar, hermano, nosotros no arrojamos al cananeo de nuestra vida porque no nos plantamos firmes. No nos plantamos firmes. Hoy tenemos una clase de cristianismo flojos, hermano. Flojos. En el libro de los Proverbios Dios hace advertencia para aquellos que son flojos en el día de trabajo. Y hay muchos que no se plantan firmes, hermano, y hay que sacar al cananeo. Mire cómo dice aquí Josué capítulo 17. Versículos 12 y 13. Josué 17, versos 12 y 13 dice, mas los hijos de Manasés
no pudieron arrojar a los que de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Estos textos tienen mucho que ver con nuestras conductas cristianas. Muchos de nosotros, hermanos, somos como los hijos de Manasés. No podemos arrojar al cananeo, es decir, no lo podemos expulsar de nuestra vida, porque el cananeo es mi amigo mundano, el cananeo es mi familiar pecador, que busca meterme en su mundo, en sus negocios, en sus cosas, para alejarme del Señor, para alejarme de la casa de Dios, para enfriar mi fe. Muchos de ellos nos proponen actividades a nosotros, los cristianos, con la clara intención de arruinar nuestra fe, para que un día en una reunión familiar, en una mesa larga, digan: ¿ves que este que iba a la iglesia y que hablaba de Cristo es igual de pecador que yo, que soy un perverso? Muchos hacen eso. Porque nuestra vida en santidad pone en evidencia la vida pecaminosa. Entonces ellos nos juran, dice: un día yo te voy a hacer y vas a quedar mal delante de la familia. Y dice aquí el texto que los hijos de Manasés no pudieron arrojar de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en estar con ellos. Hermanos, los vicios que dejamos atrás van a querer persistir de quedarse en nosotros. Cada tanto alguno que luchó en su pasado con el alcohol va a volver a tener sed de vino. Alguno cada tanto que luchó con el alcohol va a querer ver en su vida otra vez una cerveza fría y espumosa. Hermanos, hasta cuando se iba a jugar al fútbol no se tomaba cerveza después de los partidos. Y algunos dicen: ay, cómo extraño el partido de fútbol. ¿Qué? Usted extraña la cerveza después del partido. Extraña la previa y el post partido. Extraña el llegar tambaleando a su casa, que parecía que le movían el piso. Cuando llegaba caminando recostado a la pared, cuando no podía poner la llave en la puerta para entrar. Eso es lo que extrañan algunos. Y como no logró arrojar al cananeo, dice aquí el texto que les leí, en el versículo 12, el cananeo persistió en habitar en ellos. Y hermanos, la cerveza y el vino y todo lo que usted quiera, los viejos hábitos, los bailes, todas esas cosas mundanas que antes ensayábamos, quieren quedarse con nosotros. Dicen: no me eches. Y nos ponen caritas de yo no fui, nos ponen caritas de inofensivo, pero yo no te hago nada, solamente entro en tu cuerpo. La Biblia dice: no mires el vino cuando rojea, porque entrará suavemente y al final como áspid, como serpiente te morderá. ¿No? Y el vino lo mira desde una copa: tomame, no me dejes aquí, una cajita de tetrabric, ¿cómo me vas a dejar aquí encartonado? Bebeme. Hermanos, algunos dejaron que los cananeos habitaran. Dios dijo: yo quiero que los arrojen, que los saquen de su vida. Como dice acá en el versículo 13, cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Ahora mire, hermano, algunos dicen: yo no quiero en la iglesia bautista, porque ahí en la iglesia bautista me dan pecado, me dan predicación, ponen énfasis en la santidad, dicen que me separe del mundo, que no use las vestimentas mundanas. En cambio, con el pentecostal yo bailo, danzo, ando, tomo, salgo de farra. Lo nuestro es un club social, cada tanto agarramos la Biblia, cada tanto... No, hermano, si usted vino a la iglesia bautista y agarró buena doctrina, vino a la iglesia bautista y escuchó palabra bíblica, escuchó palabra de Dios, atesore esa palabra, agarre esa palabra, hágase fuerte y arroje al cananeo de su vida. Amén. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Y qué hacen los cristianos? Dice: lo hicieron tributario. Esta palabra que se usa aquí, la palabra tributario, habla de un reconocimiento de alguien que paga dinero para obedecer. Alguien que paga dinero para obedecer y estar sometido. Pago mis tributos, pago dinero, estoy obedeciendo al Estado, por ejemplo. Pero aquí tiene este sentido, hermano,
de estar aquí obedeciendo y de estar sometido. En otras palabras, lo que está diciendo que esta parte del pueblo de Dios quería estar sometido a la doctrina, a las costumbres de los cananeos. El pueblo de Dios se hizo fuerte, pero dicen, no los expulsemos, tengámoslo por ahí. Pero cuando usted deja al enemigo por ahí, parece inofensivo, pero el enemigo crece. El enemigo se desarrolla. Por eso en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2 y el verso 15, dice Salomón, cazadme las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Una pequeña zorra, usted dice, pobrecita, mírela, es inofensiva, no va a hacer daño, pero las zorras crecen y se multiplican, y aquello que parecía pequeño e inofensivo entra a destruir las viñas. Así, hermanos, como las pequeñas zorras, la presencia de los hábitos cananeos que toleramos en nuestra vida derrumban a los cristianos más fuertes. Así es. A los que estaban en los púlpitos predicando, los vemos reducidos a ceniza, a la nada, porque toleraron la doctrina de los cananeos y no los arrojaron de sus vidas, como Dios dijo. Aquí en Josué, pero ahora en el capítulo 16 y versículo 10, mire cómo dice. Josué 16:10 dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gerar, y antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Es decir, que hay algunos que dicen, bueno, pero no nos alejemos de los enemigos porque nos pueden servir, nos pueden ser útiles, nos pueden pagar tributo, nos pueden aliviar. Te aliviarán un tiempo, pero terminarán destruyéndote, arruinándote. Por algo Dios es sabio y Dios es Dios y dice, arrójalo, arrójalo, no tengan nada que ver con eso. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl? Dios mandó a matar a los amalecitas. Y que matara al rey, y que matara a todo, hombres y mujeres, y hasta aún a los niños de pecho, dijo Dios. Pues yo no voy a explicar todo el trasfondo del por qué eso, pero Dios dio esa orden. Y Saúl, siendo el rey, él perdonó a lo más gordo del ganado y le perdonó la vida al rey. Y vino Samuel, el varón de Dios, y cuando Saúl lo vio venir, le dijo, yo he hecho todo cuanto Dios me dijo. Pero el varón de Dios, el predicador Samuel, le dijo, ¿y qué es ese balido de vacas, de ovejas que yo escucho? Ah, bueno, es que el pueblo quiso perdonar a lo más gordo. Y Samuel le dijo, Dios no se agrada de sacrificios, sino de obediencia. Y allí dice, Dios le dará el reino a uno mejor que tú, a un prójimo mejor que tú. Y ahí Saúl se agarró de la vestimenta del predicador, del profeta, y se rompió el vestido. Y el predicador le dijo, del mismo modo Dios ha cortado tu reino. La desobediencia. Aquello fue con los amalecitas, lo mismo que algunos hacen con los cananeos, quieren convivir. No terminan haciendo las cosas como Dios dice. Hermanos, estamos en una iglesia bautista, escuchamos predicación, somos desafiados. A veces escuchamos prédicas que nos hacen sentir entre la espada y la pared. Escuchamos prédicas, hermanos, que nos llaman al altar. Escuchamos prédicas que nos llaman a cambiar, que nos desafían. Y nos alimentamos y crecemos y descubrimos cosas en la Escritura que nunca imaginamos. Pero no queremos obedecer. Nos hacemos fuertes, pero cedemos ante la presencia del cananeo y Dios está disgustado con esa actitud nuestra. Dios está disgustado con esa conducta nuestra. Ahora vamos a poner el pie en el acelerador y preguntarnos. Dios dijo una cantidad de nombres de pueblos, 7 nombres Dios. Habló de los jebuseos, habló de los amorreos, de los heveos, de los gergeseos, de los cananeos. Todos esos nombres extraños eran nombres de los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Y esos nombres o algunos parecidos son los enemigos del cristiano de hoy. Mi pregunta es, ¿con cuál de ellos vamos a empezar? Con todos esos raros, esos pueblos raros, nombres raros, pecados raros, ¿con cuál de ellos vamos a empezar a batallar hoy? ¿Con cuál de esos pecados vamos a empezar a combatir? ¿A cuál de esos pecados vamos a derrotar para agradar a Dios, para obedecer al Señor que dijo, saquen, arrojen?
a los cananeos de su vida. Porque hermanos, si yo no expulso al cananeo, si yo no expulso el pecado que Dios me pidió que lo hiciera, si yo no hago eso, hermano, entonces pecado encuentra en mi carne confort, encuentra en mi carne comodidad, y mañana el pecado encontrará en mi vida un punto desde donde me va a arruinar completamente. Si Dios dice arroja al cananeo, hazlo. En primer lugar, no arrojar al cananeo es no querer hacer la voluntad de Dios. No arrojar al cananeo es no querer hacernos fuertes. En tercer lugar, ya entrando en la recta final, hermano, nosotros no arrojamos al cananeo porque pensamos que vamos a recibir beneficios de él. Pensamos, solo pensamos que nos va a dar beneficio. Sacarle el jugo al pecado, un beneficio al pecado. En ninguna clase de pecado hay beneficio. En cada pecado está el veneno mortal de la serpiente antigua. Él trajo eso al mundo. Ahora, ve aquí, estamos en el libro de Jueces. Después de Josué viene el libro de Jueces. Vamos a meternos ahí. Y usted está viendo hoy, hermano, en este mensaje, tantas veces que Dios habla de los cananeos y que hay que arrojarlos y que hay que sacarlos. Y usted dice, yo no sabía que todo eso estaba aquí en la Biblia. Y esto es solamente un poquito, hay muchísimo más. Pero mire cómo dice la Biblia aquí en Jueces, capítulo 1, verso 27. Jueces, el capítulo 1 y versículo 27. Y ahora me voy a quedar en Jueces hasta el final del mensaje. Jueces, capítulo 1, verso 27. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac, ni a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Bueno, y así hasta el 33 puede leer. De todas las tribus del pueblo de Dios que no arrojaron al cananeo. O sea que no entendieron cuando Dios les pidió. No se dieron cuenta de la gravedad que Dios le advirtió cuando le dijo, arrojen al cananeo cuando entren en la tierra que yo les prometí. Y muchos lo toleraron. Dice, vamos a sacarle un beneficio. Los hicieron tributarios. Ahora sepa esto, hermano. Dice la Biblia en Santiago 4 y versículo 4. Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora yo tengo que pararme y tengo que decidir. Voy a ser amigo del mundo, de su cultura cananea, de sus doctrinas cananeas, de sus consejeros cananeos, de sus ídolos cananeos, o me voy a arrojar todo eso y me voy a plantar en el camino del Señor, en la fe, y me voy a dedicar a caminar en fe, como estudiamos nosotros sobre Enoc, sobre Noé, sobre Abraham, que caminó tanto en la fe, que fue el padre de la fe y fue el amigo de Dios, dice la Biblia. Amén. A esa gente supo cómo sacar los cananeos de su vida. Es cierto que tuvieron sus tiempos de flaquezas, pero también consiguieron grandes victorias. Lo vimos en el podio de los triunfadores. Y mis hermanos, hay algunos cristianos que a veces tienen algunas victorias en su vida y logran sacarse de encima algunos de los ídolos de barro, pero todavía siguen ligados a los ídolos de plata y de oro. Y cuando derrotan un ídolo de barro, dicen, mire, lo hice pedazo, lo destruí, tengo victoria en el Señor, tengo una fe triunfante. Y Dios dice, pero los ídolos de plata y de oro también sácalo. No, Señor. Hermanos, tenemos que sacar todo, porque si yo tolero a los ídolos de plata y de oro en mi vida, estoy mal delante de Dios. Cuando yo no arrojo al cananeo de mi vida,
no estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo no arrojo al cananeo de mi vida, estoy perdiendo la oportunidad de hacerme fuerte. Cuando yo no arrojo al cananeo de mi vida, es porque creo que puedo sacar algún beneficio del pecado. Y por último, para terminar, hermano, cuando nosotros no arrojamos al cananeo de nuestra vida es porque ignoramos las consecuencias que nos traerá tolerarlo. Tolerar al cananeo en nuestra vida, vamos a tener que agarrarnos a las consecuencias duras que vendrán. Aquí en el libro de Jueces, capítulo 1, en el libro de Jueces, el capítulo 1, versículos 1 a 5, mire cómo dice la palabra, y ahí ya vamos a terminar. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Besec en Besac, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. ¿Sabe qué nos enseña este pasaje? En esta batalla que tenemos los cristianos, tenemos que estar unidos. Dice la palabra de Dios aquí que Judá fue y ayudó a Simeón. Y vino Simeón su hermano y lo ayudó a Judá. Y así fueron conquistando territorio y fueron ganando batalla. Y para eso somos los hermanos en la fe, para eso somos la familia de Dios, para ayudarnos unos a otros, para acompañarnos, para motivarnos, para alentarnos, para desafiarnos, para caminar juntos. Amén. Este pasaje nos enseña que la iglesia unida del Señor, los hermanos de la misma fe, pueden alcanzar grandes logros, grandes victorias juntos. Y en esta época de virus, de coronavirus, y que estamos viviendo esta tragedia en el mundo, si la Iglesia Bautista, Maranata y otras no se mantienen unidas, terminarán hundidas. Eso es así. Unidos o hundidos. ¿Sabe qué, hermano? Debemos estar juntos en la batalla, levantarnos y pelear. No quedarnos empantanados y menos retroceder. Como dice el escritor a los hebreos, dijo Dios, dice: si retrocedieres no le agradará a mi alma. Dios no aprueba de ninguna manera a un cristiano en retroceso. El cristiano no tiene que retroceder ni para tomar impulso. El cristiano tiene que ir siempre adelante, animado, motivado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero el virus, pero las restricciones, pero lo que dice el gobernador, pero lo que dice el presidente, yo tengo los ojos puestos en Jesús y voy adelante. Y voy adelante. Mis hermanos, tenemos que reducir a ceniza al cananeo, sus hábitos, sus doctrinas, sus ídolos. Tenemos que tener una gran victoria sobre esos enemigos de nuestra fe. Y hay que sepultar toda esa cultura del cananeo y a una profundidad que no vuelva a aparecer en nuestra vida. Nuestras viejas costumbres, los malos hábitos, tenemos que alejarnos de todo eso, mis hermanos. Si eso es influencia negativa para nosotros, arrójelo de su vida, arrójelo. Hay que tomar distancia de todo eso, porque si nosotros no nos levantamos a pelear contra el cananeo, vamos a terminar sirviéndole toda la vida. Vamos a terminar siendo esclavos de nuestros vicios, de nuestros malos hábitos, de aquellas cosas que nos hicieron tanto daño en el pasado. Por eso hay que levantarse y hay que pelear, hay que aprender esto, de lo que Dios recomendó. Arroja al cananeo de tu vida. Cada uno tiene algo de los cananeos. Ese algo hay que alejarlo, separarlo, hay que tomar distancia, hay que arrojarlo definitivamente de nuestra vida para que podamos ser
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Vamos.